Muy buenos días para todos, compañeras, profesor. La siguiente grabación se va a hacer para realizar un debate en el cual vamos a tratar los acuerdos que se hicieron en La Habana, los acuerdos de paz para Colombia, en respuesta a la estrategia número 3. Como podemos ver, me reúno con mis compañeras, nos vamos a presentar. Por favor, Joana. Buenos días, profe, compañeros. Mi nombre es Joana Reategui Muñoz, del CAU Bucaramanga, y actualmente estoy con la licenciatura de Literatura y Lengua Castellana. Natalia, por favor. Mi nombre es Natalia Villamizar, pertenezco al CAU Bucaramanga y a la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Seguimos con Lady. Buenos días, mi nombre es Lady Joana Sanabria, pertenezco al CAU Bucaramanga y estudio licenciatura en Educación Infantil. Compañeras, las intervenciones se van a realizar máximo de 2 minutos. La que vaya a hacer la intervención, por favor, alzar la mano y se le dará la palabra. Mi nombre es Hugo García, de la licenciatura en Inglés, igualmente del CAU Bucaramanga. Como vamos a iniciar recordando o dando nuestros puntos de vista sobre los aspectos que para usted son centrales en el acuerdo referente a tierras, narcotráfico, participación política, víctimas, entre otras, entre las que le parezca a usted importantes, compañeras. Entonces, Lady Joana, ¿tiene la palabra? Bueno, lo que habla de los referentes, lo que es tierra, narcotráfico, participación política, víctimas y reincorporación de los excombatientes, considero que lo que busca el acuerdo es llegar a la construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto, que pues nos permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer la democracia alrededor de los grandes problemas que vemos día a día. De esa manera, pues, se puede fortalecer el pluralismo y tanto la presentación de las diferentes visiones e intereses que tiene la sociedad en cambiar, pues, las situaciones que vemos actualmente, brindando garantías tanto a los campesinos, a los ciudadanos, como también a los grupos al margen de la ley. Muchísimas gracias, Lady. Natalia, por favor, ¿sigues? Bueno, cuando hablamos en referente a las tierras, estamos hablando de aquellas tierras que son provenientes y aquellas tierras que son recuperadas hacia la nación. Las que son provenientes de la extinción judicial son aquellas tierras que se quitan o se extraen a aquellos narcotraficantes o exparamilitares. Son tierras que nunca pertenecieron a ellos y que de una u otra manera, directa o indirectamente, la han robado a aquellos campesinos de nuestro país. En la recuperación de la nación, es decir, a los baldíos, que se les extrae nuevamente a estos guerrilleros o a estas personas para dárselas nuevamente a los campesinos para que ellos pongan estas tierras en trabajos. Cuando hablamos del narcotráfico, estamos hablando de lo mismo, volvemos a las tierras que los paramilitares o los guerrilleros o los narcotraficantes estaban explotando inadecuadamente. En la participación política se habla de aquellos guerrilleros que tienen derecho como ciudadanos y como habitantes de un país, que es el derecho a votar, el derecho a ser partícipe ante la sociedad. De las víctimas y la reincorporación de los excombatientes es darle a las víctimas el beneficio que durante muchos años, ya sea por secuestro, por violencia, por abusos haya tenido, se les va a recompensar estas afectaciones que se les realizaron. Y los excombatientes se van a poner en el país como ciudadanos del común. Esto pues es mi opinión ante esta pregunta. Muchas gracias, Natalia. Seguimos con Joana. Joana, por favor, ¿qué apunte tienes sobre esto? Bueno, en este caso me gustaría reiterar que me encuentro en muy total acuerdo con mi compañera Lady, ya que en realidad el gobierno lo que quiere es una unión
de todos estos factores para el progreso de la sociedad de Colombia, para que haya la paz. Y sí, en realidad esto es lo que más se centra en estos acuerdos, es lo que quieren y con lo que habla la compañera Natalia, es muy cierto, la cuestión de las tierras que le permitan al campesino cultivar y pues darle un aporte a Colombia de una manera productiva y dándole fin a todos estos inconvenientes que tenemos con las drogas. Muchísimas gracias, Joana. Compañeras, respecto a sus puntos de vista, efectivamente se nota que han leído el tema y haré mi apunte, pues, mi opinión sobre esto. Si observamos la historia de Colombia, en Colombia siempre hemos tenido estos problemas: violencia, narcotráfico, corrupción. Entonces, lo que hace el Acuerdo de La Habana es tratar estos problemas, pero integralmente. Volvemos a las tierras, digamos, a la reforma rural, que es el punto 1 en los acuerdos. Ellos tratan ahí 3 temas centrales. Nos hablan de tierras, nos hablan de planes nacionales y nos hablan de programas de desarrollo, pero desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué pasa en las tierras? Como decía la compañera Natalia, tenemos que hablar del acceso al suelo y del uso del suelo. Del acceso del suelo es como decía la compañera, hay que buscar tierras. ¿Y de dónde las vamos a sacar? De lo que se le ha quitado a los narcotraficantes y de los baldíos ilegalmente ocupados. Estoy muy de acuerdo con Natal. Pero no solo tenemos que hablar de tierras, tenemos que hablar de bienes, de apoyo. El gobierno tiene que trabajar eso integralmente. Se le tiene que apoyar con un subsidio especial, con un crédito especial, y se deben hacer vías terciarias para que el campesino pueda sacar lo que siembre, sus productos. Eso fue lo que no se hizo con los gobiernos anteriores, como veíamos en la asignatura, en la historia de ellos. Siempre se repartía la tierra, pero nunca hubo apoyo del gobierno. Entonces los campesinos se iban a la quiebra. Ahora el uso, ese es el acceso, o sea, darle las tierras, la repartición. Pero cuando hablamos del uso es porque estamos según investigaciones, más de la mitad de la tierra en Colombia se utiliza para ganadería. Entonces esa tierra se tiene que utilizar para la producción agrícola. Entonces ese problema también lo van a resolver con los acuerdos. Todos esos puntos se han tomado. Los planes nacionales, como lo dije, la infraestructura, se le tienen que dar estímulos, el desarrollo social, se tiene que llevar educación a los campesinos, se le tienen que llevar hospitales para que haya un desarrollo en el campo como lo hay en la ciudad, cerrar esa brecha que hay. Igualmente los programas con desarrollo, priorizar territorios, con criterios de selección. Eso respecto a las tierras. ¿Alguna tiene algún comentario crítico sobre eso? Alzar la mano, por favor. Bueno, si no, hablamos sobre el narcotráfico. Como lo decían, el narcotráfico, en La Habana ya no, ¿qué quisieron tratar? ¿Qué puntos? La producción, el consumo y la comercialización. La producción, volvemos a la tierra. Entonces, lo que ellos quieren es promover que la sustitución de tierras, o sea, de lo que está plantando, de drogas, de coca, sea voluntaria. Entonces, que esa sustitución sea voluntaria, porque como hemos visto atrás, la erradicación forzada nunca nos ha dado buenos resultados. Pero si entonces el campesino no quiere, se va a hacer eso a las buenas o a las malas, es lo que dice el acuerdo. Pero la idea es sensibilizarlos para que no se afecten, para que ellos no sean afectados. En el consumo, entonces lo que quiere La Habana, lo que quisieron hacer, esos puntos que trataron, no criminalizar al consumidor, sino
rehabilitarlo. Pensar en eso, en que hay que rehabilitar al consumidor. Un sistema de atención al consumidor es lo que quieren ellos, porque tenemos que tratar eso desde la parte de la educación, no desde la parte de la represión, es lo que hablan esos acuerdos. Y en la comercialización, entonces van a sacar muchos recursos para atacar eso, la oferta, el lavado de activos y la corrupción. Eso se ve en la comercialización. Entonces, ellos lo que quieren tratar es eso desde la salud pública, educar jóvenes, dejar de criminalizar al consumidor y cambiar la perspectiva, la forma de pensar que tenemos para contra el consumidor. Y obviamente el apoyo investigativo por parte de las entidades como es la policía, el ejército y entes investigativos, también va a haber mucho ahí. ¿Qué es lo bueno de estos acuerdos? Que la FARC se está comprometiendo y está diciendo, sí, yo la embarré, quiero ayudar. Y eso es algo que no sirve. Le doy la palabra a Joana. Joana. En este caso sí me encuentro muy de acuerdo con usted, Hugo, porque en realidad es muy bueno que se dé el perdón en Colombia. O sea, no se puede seguir pensando en que solamente se castigue o se discrimine, sino que más bien nos unamos todos para una ayuda, para darle una ayuda a todas estas personas que lo necesitan. Y la verdad, la idea del gobierno es esta, que nos unamos todos en vez de atacarnos. Exactamente. Bueno, ya hablamos sobre las víctimas y también hablamos sobre la participación política. ¿Ustedes creen, entonces, seguimos con el debate, ¿ustedes creen que estos acuerdos sí dan solución a las causas, a las causas estructurales que tiene Colombia sobre estos problemas? ¿Sí da solución o no? En realidad se ha podido ver que Colombia ha tenido un cambio. No ha sido del todo como nos gustaría, ¿no? Que se acabara por completo todos estos problemas ilícitos, pero en realidad sí se ha podido notar el cambio en Colombia y pues cada día va a poder ir mejorando con la ayuda de todos. ¿Alguien más pide la palabra? Alzar la mano, por favor. Repito la pregunta. ¿Ustedes creen que el acuerdo ha funcionado en Colombia? ¿Sí ataca algunas causas estructurales en Colombia? Natalia. Bueno, se ha podido dar cuenta de que en algunas tierras ya se han devuelto y se han empezado a trabajar, donde se ha quitado o se ha arrancado todo esto que se trabajaba en lo que era la droga obligada, porque si nos damos cuenta, muchos de nuestros campesinos tenían tierras que obviamente eran de ellos, pero eran tierras que estaban habitadas por el narcotráfico y no era porque ellos quisieran, sino porque realmente les tocaba recibir un porcentaje muy mínimo del cual se devengaba de la producción de la droga. Y la producción de la droga ni siquiera la exportaban o la traficaban o la trabajaban ellos, sino eran los mismos guerrilleros y que obligaban a nuestros campesinos a trabajarla por un porcentaje muy mínimo. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está haciendo, exterminando todo esto y dando, por decirlo así muy coloquialmente, semillas para que ellos pongan a producir estas tierras en pro y en beneficio de ellos. Ya. Muchas gracias, Natalia. Lady, sigue, por favor. Sí, bueno, creo que el acuerdo en cierta parte sí ha contribuido al bienestar, pero de otra manera no se ha llevado a cabo por completo. Hay cosas que no se han cumplido, ¿sí? Como vemos, pues, de alguna manera se redujo la criminalidad en Colombia, pero pues si nos ponemos a ver noticias, si nos ponemos a ver todas esas cosas, vemos que todos los días hay crímenes, hay
delincuencia, hay secuestros. Entonces, tal vez sí se ha reducido la cantidad de todas estas tragedias, pero pues no se ha, como no se ha terminado por completo, y la idea es esa, ¿no? Que no hayan estas situaciones que no se presenten. Yo lo que creo que respecto a eso, a que todavía hay secuestros y todo, y cuestiones así, es que lo que se terminó fue el conflicto armado, pero ahora que hay un problema social, o sea, todo se viene para acá. O sea que va a haber un momento donde eso tiene que crecer y se está viendo. Y en los acuerdos que han hecho en otros países, eso queda lo han dejado muy claro, que en las afueras se disminuye el problema, pero se viene hacia las ciudades. Entonces, para las entidades internas va a ser complicado eso al inicio. Es que sí, lo que yo decía, hay factores, o sea, hay puntos del acuerdo que sí se han llevado a cabo, pero eso está haciendo que afecte otras cosas, y lo que dice Hugo, ¿sí? Se esté presentando un problema social, y eso ya es mucho, eso ya es otra consecuencia más, ¿sí? Bueno, respecto a lo que ustedes opinan, yo creo que eso toca, lo que busca eso, la parte más importante es buscar el perdón, porque como en Sudáfrica eso fue, hubieron muchísimas muertes, pero para que hubiera paz, tuvo que haber perdón. Entonces, por ello, ellos toman la parte sobre las víctimas. ¿Qué buscan con las víctimas? Primero, saber la verdad de todo lo que pasó, dónde mataron, digamos, yo como víctima quiero saber qué pasó con mi familiar, dónde lo enterraron, ¿para qué? Para poder pasar la hoja. ¿Y cómo se hace eso? Ahí es donde mucha gente no está de acuerdo, porque hay que incentivar al guerrillero de la FARC para que diga la verdad, porque ellos no van a entregar, no, listo, yo lo maté, encarcéleme, perdí, no. Ellos se quisieron tomar el poder con las armas, y lo que buscan los acuerdos de La Habana es decirles, no, ya no lo busquen con las armas, búsquenlo por medio del gobierno. Únanse a la democracia y tómense el poder con partidos políticos. Ese es el incentivo que se les da a ellos, y por tal motivo hay que cuidarlos, hay que darles garantías. Se crearon la Jurisdicción Especial para la Paz, entonces ya hay alguien que va a tratar eso. Cuéntanos, Joana. Lady. Bueno, es que sí, si hablamos del perdón, o sea, desde la parte humanística, por decirlo así, todos con tal de no asumir nuestras consecuencias, de no tener un castigo, de no, digamos, si yo cometí un delito y sé que que voy a tener mi castigo, entonces, y si me arrepiento, entonces no me lo van a imponer. Entonces, pues, ahí sí todo el mundo estaría arrepentido, ¿no? Y ahí, o sea, es difícil porque desde la parte personal, el perdón es algo que no, eso ya viene más de la parte espiritual, ¿sí? No todos, yo puedo decir perdón, pero no, o sea, es difícil esto, aceptar desde esa perspectiva, que por el perdón, pues, eso ya es algo más complejo, porque después de que se han causado tantos daños, ¿sí? Una persona que se le ha hecho tanto daño, es difícil uno asumir eso. Natalia había pedido la palabra. Joana, sigues, por favor. Joana. Lo que pasa es que el gobierno quiere incentivar al guerrillero para que sea una persona buena para la sociedad, pero en este caso sí estoy de acuerdo con Lady, porque los quieren es premiar y las cosas no son así. Uno debe pagar lo que hace, lo debe pagar, y pues en este caso el gobierno está actuando de mala manera, y pues por un lado buena, porque le quiere promover al guerrillero o al que está cometiendo el error que se arrepienta y haga algo bueno para la sociedad. Pero en este caso no estoy de acuerdo en que los premien de tal manera. Bueno, ¿y ustedes qué opinan si eso se está utilizando
es para que no se repitan los crímenes, porque si hablamos de venganza, de que la venganza es un círculo vicioso y va a seguir pasando. ¿Qué opinan ustedes de eso? De que el perdón es la Bueno, mejor forma de que no se repitan aquellos crímenes y que iniciar una historia desde cero, porque estamos repitiendo cada vez la misma historia. Por favor, siga, Lady. bueno, mirando desde otra perspectiva, el perdón, pues ya sería en tal caso de que la persona que causó ese daño quiera de alguna manera contribuir o retribuir a los daños que hizo. Eso ya sería otra forma de perdón, porque si esa persona quiere arreglar de manera económica a las familias afectadas, o no sé, ¿sí? Que esa persona de verdad asuma a conciencia el daño que ha hecho, no así, perdón y ya me lavé las manos, por decirlo así, sino realmente eso, si se habla de perdón, sería que tratara de alguna manera de arreglar los daños causados, digamos en esto que vemos con los campesinos de quitarle las tierras, pues retribuirles en la parte económica, ya en la parte de secuestro y eso, pues no sabría cómo, pero eso es como un ejemplo que doy, ¿sí? Natalia, ¿algo que decir? Natalia. Ustedes están hablando del perdón y que pues Hugo hablaba de que el rencor y que el odio, bueno, pero si nos damos cuenta, sí estamos premiando, o sea, sí se está premiando de una u otra manera después de todo el daño que han hecho, porque listo, se tiene que tener en cuenta de que es difícil que ellos ahorita tengan una vida social normal, pero se está premiando a gente que le hizo daño al país. Y los que fueron víctimas de eso, ¿en dónde quedan? ¿O en dónde están quedando? Porque se les está atribuyendo a ellos que listo, fueron sinceros, están colaborando ante la causa del beneficio del país o buscar el bien común del país, pero se están centrando, nos estamos centrando es en ellos. ¿Y las víctimas en dónde están quedando? O sea, se están quedando en el olvido en el que, bueno, listo, él dijo, él aseguró y él prometió que no iba a volver a hacer estas cosas y ya, quédese usted con ese perdón. En eso sí no estoy de acuerdo. Para salir de esa duda, en este punto sobre las víctimas, trata eso, ellos van a crear programas para mejorar ese malestar que, así como ustedes tienen, todos tenemos, pero ellos van a crear, con la información que están dando los guerrilleros de la FARC, ellos pueden mirar y crear programas para ver qué familias y qué víctimas de verdad se pueden indemnizar, a quienes de verdad se les debe restituir tierras. Ese tema se trató ahí por lo mismo, porque así como ustedes tienen ese malestar, todos lo tienen. Y ya con eso, con una víctima que ya le dijeron la verdad, que le dieron una indemnización, que el gobierno en cierto modo fue el que hizo que este flagelo saliera desde muy atrás por haber dejado por haber abandonado a los campesinos, porque por eso fue que empezó todo, digámoslo así. Todo entra. El gobierno debe pagar por haber dejado eso atrás, por haber abandonado a los campesinos, porque por ello fue que inició todo esto, digámoslo así, muy atrás. Ahora que el gobierno, ¿qué quiere? Iniciar esto de cero, olvidar, perdón, y empecemos una nueva ciudadanía, un nuevo país, porque somos muy ricos en todo, pero sí, tiene razón, somos malos para perdonar. Lady, tú alzaste la mano primero. ¿No? Joana. Pues en ese caso, lo último que dijo, sí estoy muy de acuerdo, Hugo. Somos un país muy rico en todo, pero en realidad tenemos que aportar cada uno un granito de arena. No solamente el gobierno tiene que dar y aportar hacia la paz de Colombia, no, todo lo tenemos que hacer. Y en cuanto
al cuestión de que habló mi compañera Natalia de que esto, ¿a dónde queda todos bueno, ¿a dónde queda el dolor de las personas que han estado afectadas? Pues sí, es duro y todo, pero hay que dejarlo atrás, ¿sí? Pienso yo, que ya son cosas que hay que dejar atrás y que cada uno tratemos de aportar algo bueno para la sociedad. Según los temas, lo que hemos visto en esta asignatura, en este seminario, ya vamos a terminar, ya llevamos 2 estrategias, las cuales hemos visto en este seminario, en la asignatura. ¿Qué relación observamos? ¿Qué relación observamos entre los acuerdos de paz, la asignatura y los textos que hemos leído? ¿Encuentran alguna relación, compañeras? Por favor, Lady. Bueno, ¿ya? Bueno, pues yo pienso que entre los fundamentos conceptuales que se tratan en los libros, en el acuerdo de paz, en los temas que hemos visto, estos se encuentran entrelazados en cuanto a temas similares, los cuales son la participación política y de la ciudadanía también, características y posibilidades de la democracia. Se habla también de libertades políticas. Entonces creo que en esos temas es que se encuentran pues relacionados lo que es el acuerdo de paz, los temas vistos en el espacio y el libro al cual hicimos el estudio, que fue de filosofía de la democracia. Todos tienen como el mismo fin, ¿sí? Claro está que el libro es más de un pensamiento, desde un pensamiento filosófico de muchos autores. Natalia. Joana. Bueno, para mí, yo siento que tiene mucho que ver. Hay una relación increíble, ya que como observamos desde el inicio, como lo habíamos ya dicho, teníamos ese problema. Los presidentes en la historia han hecho acuerdos de paz, solo que nunca los han tratado integralmente, porque la reforma rural se hizo hasta con el señor presidente Pumarejo con Lleras. Ellos repartieron tierras, pero no dio nada. Entonces, lo que me hace esto es como entender. La asignatura me ha ayudado a entender la historia de Colombia, y a entender el porqué de los acuerdos, y a entender por qué están tocando esos temas como tan integrales. Y son temas que en realidad todo el mundo debería estudiarlos para no volver a, una frase de cliché, para no volver a vivir la misma historia, hay que conocerla. Y esto nos está ayudando a eso, a conocerla. Lo que pasa es que lo que decíamos ahorita, anteriormente, se entregaban las tierras, se entregaban los beneficios, se entregaban lo que tuviésemos que entregarle o lo que el gobierno tuviese que entregarle a aquellas personas víctimas de la violencia. Pero quedaba ahí, o sea, no íbamos más allá en el apoyo continuo que tenía el gobierno hacia estas personas. Entonces, quizás ahorita, con la presión que hay, la presión que tiene el gobierno ante la sociedad y ante los ciudadanos colombianos, es que debe tener evidencia de lo que se está haciendo, de que si se firmó algo hace, bueno, en el 2012, debe tener claro que los colombianos en algún momento van a decir, bueno, listo, se firmó un acuerdo, ¿qué aportó Colombia? ¿Qué aportó este grupo armado? ¿Y en qué llevamos hasta el momento? Y pues hasta el momento, pues podemos darnos cuenta de que está lo de la restitución de tierras, de que se está trabajando ante la violencia, que se está trabajando ante la restitución de todas estas víctimas, de que se le está brindando a los exguerrilleros una nueva oportunidad por trabajar ante la sociedad y ser ciudadanos como el resto que está habitando este país. Lady, ¿escuchamos? Sí, bueno, bien es cierto que pues todas las cosas, todos los puntos no se han cumplido,
por muchas situaciones, tanto por la sociedad como por las personas que han sido, pues el gobierno, que es el que nos ha afectado en gran parte. Esto, pues la idea es como conocernos, conocer de qué se trata el acuerdo, para qué sirve, para ver, o sea, para entender por qué la situación que vivimos día a día, ¿no? Sí, o sea, ahí miramos si de verdad el gobierno está cumpliendo o no está cumpliendo. O sea, este acuerdo, pues, supuestamente contribuye a la ampliación y la profundización de la democracia en cuanto a la violencia, en cuanto a la dejación de armas, el método de acción política para todos y todos los colombianos y que impere la democracia, ¿no? Mejorar el bienestar de la sociedad. Entonces es eso, como entender y conocer sobre esto y entender la situación del país, entender por qué cada cosa que vemos, cada cosa que pasa, de dónde sale. Tiene mucha razón, Lady. Si observamos en el libro Colombia Amarga, podemos ver el sufrimiento, todo lo que han tenido que vivir los colombianos del campo. Entonces yo creo que si este acuerdo va a disminuir la violencia, así sea un poquito, ellos nos lo van a agradecer y nosotros tenemos que estar con ellos. Y eso se va a notar, así sea lo más mínimo, va a ser muy notorio. Y va a ser, ¿sí? Este es el primer paso. ¿Alguna otra opinión, compañeras, o hacemos conclusiones y termina el debate? Bueno, entonces en conclusión, la primera conclusión es que los aspectos o lo que se trató en la reforma rural, estamos de acuerdo en cuestión de tierras, en cuestión de que además de dar tierras, estamos de acuerdo en que los planes se deben utilizar y de que los programas de desarrollo son importantes para que trabajen integralmente, porque si no se trabaja integralmente, va a pasar lo mismo que ha pasado en los gobiernos pasados, o sea, solo promesas. También en el narcotráfico, estamos de acuerdo en que nos quieren cambiar la mentalidad, eso es lo que busca el acuerdo, cambiar la mentalidad de no criminalizar, sino rehabilitar. No criminalizar, sino rehabilitar respecto al consumo. Y respecto a la erradicación, promoverla para que la sustitución sea voluntaria. Con las víctimas estamos de acuerdo en que además de buscar el perdón, ellos tienen que realizar cosas, realizar situaciones para sustituir, pues para pagar lo que hicieron, digámoslo así. Y así poder, además de indemnizar víctimas, que las víctimas puedan perdonar para que no se repitan esos crímenes. Y en la participación política, hablamos de garantías a la oposición, o sea, garantías a los partidos que vayan a hacer la guerrilla de la FARC, protegerlos, y esto ayuda ¿a qué? A una mejor participación ciudadana, porque promovemos el pluralismo de ideas y así podemos discutir desde distintas perspectivas, todo en pro de mejorar el país. También estamos de acuerdo en que el sistema electoral debe mejorar y eso es a lo que apunta también la participación política. Entonces se le va a dar cédulas a todos los campesinos, se va a ir a la parte rural, se va a entregar cédulas, se va a incentivar a que voten. Ya como no hay violencia, ya no van a votar y como van a haber mejores recursos, ya no van a votar por los 20.000 o por el tamal, sino que van a votar por el que de verdad quieren que voten y así vamos a tener mejores gobernantes. Hay que combatir el fraude electoral, es lo que busca la participación política, además de cuidar los otros partidos, el pluralismo. ¿Otra conclusión, Lady? ¿Te escuchamos? Bueno, pues sí, voy a apoyar lo que dice usted sobre la participación política. Para mí eso me parece muy importante, ¿sí? Que de verdad, bueno, esto no se ha visto ahorita, pero que de verdad se empezara a facilitar la creación de partidos políticos, incentivar el voto a conciencia, ¿sí? Que no lo hagan por algo, por un incentivo, sino por el beneficio de verdad de nosotros, porque, o sea, el beneficio está por un día, pero
el incentivo está por un día, pero el beneficio está por muchos años, ¿sí? Es lo que vamos a vivir todos los días, lo que van a vivir nuestros hijos, nuestros familiares, ¿sí? Entonces, yo veo como más importancia en lo del sistema de participación política. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aportes muy importantes. Muchas gracias, profesor. Acá termina el debate y espero haya sido de su agrado. Que tenga muy buen día. Hasta luego.